Hace más de 10 años el Canal 40 todavía con Ciro Gómez Leiva roqueaba y tenía cierta credibilidad, misma que, por ejemplo, hoy no ha perdido Dennis Merker, su compañera de ese tiempo, y donde se rifaron exhibiendo los casos de pederastía en la iglesia acusando de manera frontal a Marcial Maciel. ¿Qué pasó en ese entonces? Pues nada, que muchos empresarios cancelaron sus contratos de publicidad con el canal, dándole en su madre a la opción. De hecho, ejecutivos de Televisa hicieron todo lo posible porque el reportaje no saliera al aire, y con la rola del palomazo informativo que en ese tiempo apenas comenzaba, bueno, pues todo estaba listo para alertar a la sociedad y hacer conciencia y generar una investigación, misma que pudo haber salvado a decenas de infantes abusados por Marcial Maciel desde cuando iba a salir el reportaje a la fecha. Hoy, ¿dónde están esos putos empresarios culpables indirectos de los abusos a muchos niños por querer coartar la libertad de información? En nombre de esos niños que chinguen a su puta madre, no consuman productos Bimbo si quieren protestar contra estos putos. Y bueno, ni de Televisa, cabrón. Y bueno, hablando de los legionarios de Cristo, que hoy se revuelven y harán lo que sea necesario, y cuando digo lo que sea necesario es eso, lo que sea necesario para no perder su pinche businessazo, cabrón. Un negocio donde se pide absoluta obediencia y fanatismo por parte de los miembros o seguidores, y no solo de sus conciencias, fe y creencias, sino también de sus bienes, salarios y propiedades. No conforme con pasarse de pendejo con decenas de niños, con sus hijos, con muchas personas encima de todo, tenían bien armado el pedo y estableció unas normas bien manchadas de sumisión absoluta, más cabrona que la del ejército, y así dominar a todos los pendejos que osaran buscar a Dios en su organización, en los legionarios de Cristo. Y estén atentos, cabrones, para ustedes que andan buscando que les digan mentiras de salvación a cambio de una lana, el nivel al que pueden manipular todas estas asociaciones eclesiásticas y apantallapendejos, sanadoras de vida. ¿Eso qué, cabrón? Marcial Maciel estableció que solo podían unirse a su banda aquellos que no sean adictos al alcohol y las drogas, que no padezcan graves desórdenes psíquicos y anomalías en la conducta sexual. Pues como chingados le iban a hacer sombra al mero chingón de Maciel, chingado. En el artículo 407 de los estatutos secretos para pertenecer a los legionarios de Cristo se establece que los miembros de tercer grado, el más elevado y comprometido, denominado las y los consagrados, al estar en el movimiento conservarán la propiedad de sus bienes y la capacidad de adquirir otros, pero no pueden administrarlos por sí mismos. Que todos lo que les sea donado o pagado vía sueldo debe pasar al Fondo General de los Legionarios de Cristo, que a los 15 años de pertenencia a estos deberán donar al fondo la mitad de sus bienes, y a los 25 donarlos por completo. Hay que señalar que en teoría las y los consagrados ingresan mínimo a los 18 años, a los 17 con algunas condiciones, pero la realidad es que muchas chicas se incorporan desde los 16 años al terminar la preparatoria. Estos criterios son rolados en todos los centros de oración de los consagrados y está prohibida su reproducción. En el articulado se mezclan la normatividad de los estatutos y la de los reglamentos. El documento oficial aceptado por la Santa Sede, por el Vaticano en 2004, solo establece 128 artículos, y el documento completo en uso es de 1057 artículos. Esto incluye otras normas como el Manual de Principios y Normas y el Manual de Urbanidad, que le indica a los consagrados cómo caminar o cruzar las piernas. En total se habla de más de 2000 normas sin contar las cartas protocoladas que suman todavía más indicaciones prácticas. Anden, cabrones, vayan a integrarse a esta mamada o a otra de esas que les prometen que alguien los va a salvar, pinches pendejos. Existe la instrucción de que en los centros de tercer grado se dé antes de la cena una lectura íntegra de uno o dos números de los estatutos y reglamentos que, para completarse, pueden prolongarse en capítulos por más de un año. Se les explica en todo momento que esas indicaciones que regirán su vida son por voluntad de Dios y que contravenirlas es contravenirlo a Él. Entre las indicaciones indispensables está la obligación de obedecer ciegamente a la cúpula legionaria, los jefes legionarios.
Todos ellos tienen un control total de las vidas de las consagradas, como lo indica Irene Alemani, directora de una casa de consagradas, cuando asegura que la obediencia a los superiores refleja la voluntad de Dios. Para nosotros obedecer a los superiores es obedecer a alguien que representa la voluntad de Dios. ¡Sa mamada, cabrón! Ok. Por ese sometimiento tan absoluto, tan solo un reducido grupo de la Iglesia Católica conoce del todo quiénes son esas mujeres entregadas a los legionarios, y a quienes se les exige no acercarse a los obispos u otros funcionarios de la Iglesia si no está presente un sacerdote legionario, porque a ustedes no les corresponden las relaciones con eclesiásticos. Su trabajo de estas viejas en pocas ocasiones se desarrolla en el exterior, sino principalmente en los colegios de la Legión, consistiendo básicamente en dar clases de materia como ética, moral y desarrollo humano, y cuidar dentro de la misma línea a las chicas de los grupos juveniles. Pero su principal objetivo es captar vocaciones y buscar donativos para su manutención y para el crecimiento de la obra de Dios. Semanalmente tienen que entregar los recursos obtenidos a su director territorial. ¿Cómo trabajan para obtener esos recursos? Bueno, pues una exconsagrada explicó que a quienes dan clases en los colegios de la Legión se les otorga una lista de sus alumnos y las referencias de la capacidad económica de sus padres. Así ellas detectan quiénes son los que podrían dar un mejor donativo y se les insiste para obtener una cita y posteriormente plantearles que sus aportaciones será para invertirlo en programas de jóvenes, aunque realmente ellas desconozcan la utilización del dinero que se les entrega. De no ser autosuficientes en la manutención de las casas, se les da autorización para llamar a sus familias a fin de que éstas les envíen dinero o productos como ropa, alimentos, boletos de avión o el costo de algún tratamiento de salud. Pero ellas no tienen permitido comprar por ellas mismas ningún objeto. Necesario no, siendo este otorgado previa petición por el director del centro de recibir un regalo donativo, tienen que entregarlo de inmediato a la dirección para su distribución. Lo más probable es que si un padre preocupado le manda a su hija un abrigo, pues este será portado por otra persona, no por su hija, en nombre de Dios. Y generalmente con el desconocimiento del donante, el destino final de su donativo. Los directores se aseguran de suprimir lo que tenga apariencia de mundano, ya sea en la comida, vestido, descanso, viajes u otras cosas. Las consagradas también se deben abstener del contacto con albaceas, ejecutores o procuradores civiles. Tienen prohibido tomar sobre sí el cumplimiento de legados testamentarios. En las normas que regulan la vida de los consagrados se indica que nadie debe visitar a extraños en sus casas, hablar por teléfono con ellos o comer, a menos que sea labor del apostolado. Los miembros deberán salir de 2 en 2 del centro y pueden ser acompañados por una persona del mismo sexo, siempre y cuando su madurez y seriedad hayan sido comprobadas. Esto se hace así se les explica por el grave peligro que tienen en el mundo actual para las vocaciones. Por lo mismo se les otorga competencia a los directores de revisar la correspondencia que llegue para los consagrados, a quienes se les debe impedir, principalmente a los jóvenes, enviar cartas a personas del mismo sexo y procurar que no mantengan correspondencia de carácter social y frívolo con sus propios parientes, así como con alguna amistad que se considera puede dañar o simplemente hacer perder el tiempo a los miembros. Como un peligro a las vocaciones, también se observa el uso indiscriminado de los medios de comunicación. Por ser, indican un obstáculo para la fidelidad a la que se han comprometido y porque propician frivolidad, indisciplina, pérdida de tiempo y deformación de la conciencia. De ahí que todos los integrantes de este pedo tengan prohibido tener en sus habitaciones o despachos radio y televisión y que tengan muy restringido el uso de internet. Nomás pa' puro porno y eso pa' los chingones. Las consagradas deben evitar la lectura de periódicos, revistas o libros, los cuales no están prohibidos, pero son evitados, porque pueden poner en peligro la fe. Y tienen una larga lista de obras de literatura que por su carácter mundano o por su contenido ideológico, amoral o inmoral, se deben excluir por no ser propias para un alma consagrada. Se le permite seguir
5 encuentros deportivos al año, al menos que sean olimpiadas o mundiales de fútbol. Entonces se les autoriza ver 6 encuentros del campeonato, cuidando que estos no superen los 11 al año. Tienen prohibido asistir a festivales de música ligera, zarzuela, ballet y ópera, pero sí pueden asistir a programas culturales y científicos y audiciones de música clásica. El lazo familiar es limitado a una visita mensual o a una llamada telefónica. Si la familia es de otro país y no puede viajar para estar con su hijo, cada 7 años tienen derecho a estar 15 días con sus familiares, pero durante el primer año no pueden recibir visitas de ningún tipo. Los permisos extras se les otorgan si los padres están enfermos o en peligro de muerte, y únicamente por 8 días. No hay permisos para bodas ni otras celebraciones familiares. Pese a que cuando ingresan todas deben ser mujeres sanas, no serían admitidas de otra manera, la mayoría luego de pocos años padece trastornos de sueño, depresión, gastritis, aunque también esconden estos síntomas, pues según indican los estatutos pueden ser enviadas de vuelta a su casa. Aquellos con enfermedad física o psíquica contraída, incluso ya incorporados al 3er grado y que según los doctores los incapacite para tener una vida de grupo, también son regresados quienes sean concubinarios o los que den escándalo permanente con actos externos contra el 6º mandamiento. Quienes hayan secuestrado a personas con la fuerza o el engaño, los que han procurado aborto y los que cometen robos y fraudes. Sin embargo, el cumplimiento de estas normas no es suficiente para mantenerse dentro del ejército de Dios. También se requiere someterse a una serie de cuestionarios establecidos en el Manual de Exámenes Prácticos, integrado por 95 temas, donde no solo se les cuestiona sobre su fidelidad a Cristo y obediencia a los superiores, a esos soldados rasos en orden de batalla, como se autodenominan, se les hacen preguntas sobre su virilidad, si han tocado a niños o dejado que estos los toquen, o si se consideran hombres sensuales, afeminados, trabajadores, etc. Los legionarios se han caracterizado siempre por ser pulcros y cuidar su imagen física, por eso se les interroga en el tema espíritu de distinción, sobre si son aseados, si su uniforme no está manchado, arrugado, o si su calzado está sucio, y al referirse de las reglas de modestia, se les solicita respondan: cuando estoy de pie me encorvo, cuando estoy sentado me mantengo recto, voy dejado mis posturas o me muestro viril. En el tema tiempo de magisterio se les pregunta: ¿tengo cuidado singular en la guarda del tacto? ¿Me permito tocar a los niños? ¿Dejo que ellos me toquen a mí? Los cuestionarios reflejan por las preguntas que están dirigidas principalmente a los hombres, a los futuros sacerdotes de la legión. Sin embargo, en algunos temas se aplican a las mujeres consagradas por igual. Por las 333 páginas de este manual, la regla constante es insistir en cuestionamientos sobre la obediencia total a los superiores y el delatar a los compañeros que se rebelan a las normas. Así se mantiene un control de cada uno de los ingredientes de la vida consagrada y de los clérigos y los legionarios de Cristo. Estos compromisos serán parte de los documentos de la congregación a revisar por quien designe el Papa Benedicto XVI como visitador para el ala laica de los legionarios de Cristo en los próximos días. Ellos deberán identificar si esto es acorde con el carisma que tiene la orden o si son un mecanismo más de explotación y abuso por parte de Marcial Maciel. Y bueno, pues así las cosas. Tú que estás en una de estas organizaciones salvando tu alma, pues mejor salva tu vida, que el más allá quién sabe si exista.